Este podcast es patrocinado por Comunidad Cristiana de Spokane. No hay relación de comunión y compañía más agradable, amistosa y placentera que un buen matrimonio. Martín Lutero, bienvenidos una vez más a Más Allá del Altar. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales que nos van a compartir historias que van a ser de mucha bendición para nuestra vida. Pero antes de eso, vamos al intro. Bienvenidos a este espacio que es Más Allá del Altar. Nos da gusto y es un privilegio para nosotros poder escuchar diferentes historias siempre de hermanos de la iglesia. Hermana Margot, hermano Gilberto, bienvenidos. Gracias, hermanos. Para nosotros es un privilegio estar con ustedes. Hermano Gilberto. Pues para mí es un gran privilegio estar compartiendo con ustedes porque es algo que su trabajo tiene mucho valor lo que ustedes están haciendo. Gracias. Hermanos, hace unas semanas atrás, mientras nos reuníamos con ustedes para platicar algunas cosas y conversar y pasar un rato con ustedes, que por cierto, siempre la hermana Margot nos consiente con unas pupusas muy ricas, y hablamos un poco acerca del momento en el que ustedes se acercan al Señor, y especialmente hermano Gilberto, la conversión que él tuvo, que me tocó a mí ver parte de ese proceso y ver cómo quizás inesperadamente, ¿verdad?, llega hermano Gilberto a dar ese paso importante en su vida cristiana. ¿Cómo fue para usted, hermano Gilberto, ese momento inesperado quizás? Bueno, pues para mí fue algo muy sorprendente porque nunca me imaginé estar con ustedes, ni mucho menos en la iglesia. Yo me recuerdo que una vez el pastor, el hermano Álvaro, llegó a un cumpleaños. Y en eso pues yo me sorprendí porque decía como un pastor llega y hacer oraciones y estar ahí con la gente. Uh-huh. Y me sorprendí y hizo una invitación, lo hicieron una invitación era su cumpleaños, pero a nosotros no nos dijeron nomás. Yo casi no me gusta salir a esos eventos, ¿verdad? Yo soy muy aislado para eso. Y no sé qué se me dio y fuimos. Y lo más bonito que cuando llegamos ahí estaba el pastor. Y empezaron a hablar de Dios, pues ahí estaba usted también, hizo la invitación. Cuando él hizo la invitación, pues no tanto sentía eso de querer ir, pero sí me gustó cuando hablaban de Dios. Y un día mi esposa me dice, vamos a la iglesia. Y nos perdimos. Faltando un minuto para llegar a la iglesia, nos perdimos. Y cuando ella llorando me dijo, no, pues yo no sé a dónde estamos. Pero yo no quería ir porque yo no iba a la iglesia, yo iba a dejarla nomás. Pero en una de esos, yo vi que su angustia de ella llorando y le dije, no, pues pónganme la dirección en mi teléfono. Y ella lo puso y estábamos a un minuto de la iglesia. Y no sé cómo fue que ya entré, porque yo no iba. No tenía planes de ir. No, solo a Dios. Hermana Margot, ¿usted cómo se sintió en ese momento? Bueno, yo soy chillona o llorona. De hecho, si me ven llorar es de agradecimiento a Dios porque estuve orando 20 años por la salvación del alma de mi esposo. Y ese día yo lloraba porque era primera vez, yo sabía que él iba a entrar, yo tenía esa fe que él iba a entrar. Y nos perdimos, no más que yo me di por vencida y le dije, regresémonos a la casa. Y me puse nerviosa, me puse llorona, porque yo quería estar en la casa de Dios, mi alma gemía por estar en las cosas de Dios. Bueno, él tomó la decisión y me dijo, no, seguimos buscando. Y mi sorpresa fue que él llegó a los pies de Cristo, y esa es una gran bendición. Y en esos 20 años que pasaste orando por él, ¿cómo fue ese proceso de tener que esperar a que Dios tocara el corazón? Porque es claro, mucha gente pasa por esa situación y incluso muchas veces uno se casa, siendo cristiano, se casa con alguien que no es cristiano. ¿Cómo es esa espera de a que Dios toque el corazón de esa persona? Porque mucha gente se ha rendido en medio del camino. Es un proceso, con ayuda de Dios no es difícil, pero sin ayuda de Dios, dice la palabra de Dios, lejos de mí nada podéis hacer. Realmente la recomendación antes de mi matrimonio, a mí me habían dado libros para que lea, no os juntéis con yugos desiguales.
Él era monaguillo de la iglesia, era ayudante Ujú. del sacerdote y yo era presidenta de jóvenes. Por casarme en la iglesia católica me aparté de los caminos de Dios y fue bien duro para mí porque mis 3 hijos que nacieron pude experimentar qué es alejarse de Dios. El primer hijo, a los 3 meses tuve un accidente y lo iba a perder. Gracias a Dios mi mamá hizo 7 ayunos para que él naciera sano y salvo. La segunda niña nació con una enfermedad rara que se llamaba meningocelo y fue un proceso bien duro. La operaron a los 6 meses, también tengo un testimonio grande de ella. Y el tercer hijo, nosotros no sabíamos que estaba embarazada y también los 3 hijos pasaron por una difícil situación, pero algo me decía en mi corazón que no me rindiera. Le cuento a mi esposo que yo oraba y nuestra casita era piso de tierra y yo empezaba orando y ahí me quedaba dormida, orando arrepentida, pidiéndole a Dios, pidiéndole que Dios tuviera misericordia de nosotros, de nuestro hogar. Eso es como un consejo también para los jóvenes, porque es bien importante que oren para que les dé una buena esposa, un buen esposo. Estábamos recordándonos hace poco que él, cuando yo le decía, yo voy a ir a la iglesia, y él era lo más que se enojaba y me decía, trataba la manera de dañarme para que yo no vaya. Y yo me había ganado el valor porque no iba a la iglesia. Pero de repente me iba de escondidas con mis hijos, le pedí ayuda a los pastores para que ayudaran a orar. Y es un proceso muy grande. Yo sentía ansiedad, sentía que mi hogar se iba a romper. Sentía que ya no podía más. Él me dejó con mis 3 hijos bien pequeños. El primero quedó de 2 años, la segunda quedó de 4 años y el tercero quedó de 6 años. Pero había algo a lo profundo de mi ser que yo sentía que Dios no se apartaba de mí y que había sido sellada con la sangre de Cristo y eso como que me despertaba el deseo de orar. Y estuve muchos años orando por él. Mi mamá me decía, hija, Dios cambia el corazón de sus hijos. Y ella me aconsejaba mucho. Creo que vale la pena reconocer que el mejor regalo que pude tener fue mi madre, porque en esos momentos ella me consolaba, me ayudaba. Y cuando ella hacía vigilia, ella me decía, hija, vamos a estar en vigilia. Hija, vamos a estar en ayuno. Hija, vamos a cualquier cosa que ella hacía, me decía, y vamos a llevar a tu esposo en oración. Y nos ponemos a reír ahora porque me decía, cuando él te regañe y él esté bien enojado, dale lechita caliente y chocolate para que él vea que un hijo de Dios es diferente. Y me costaba hacerlo porque no es tan fácil, pero yo siento de que es la misericordia de Dios que estuvo en esos momentos conmigo. Y bueno, ahora puedo decirle que Él escuchó mis oraciones y alabo y glorifico el nombre de Dios. Y a veces lloro de alegría porque le digo a mi esposo, he alcanzado, Dios escuchó mis oraciones, pero también he alcanzado la salvación de mi familia. Y eso es muy importante para mí. Para usted, ¿cómo fue, hermano Gil? El hecho de tener que vivir con alguien que no compartía su misma forma de creer en Dios. Yo creía en Dios porque yo conocí a Dios en la iglesia católica, Ujú. ¿verdad? Con la única diferencia que en la renovación es diferente, ¿verdad? Lo que significa católico a la renovación. Sí, 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 sí. Entonces viene que yo la conocí a ella desde bien pequeña, pero nunca me imaginé que yo me hubiera quedado con ella, porque yo lo veía que ella iba a la iglesia. Me recuerdo que yo una vez, cuando iba con ella y me regresaba del culto de donde ella, nomás empezaban a orar y yo me salía, Pero lo más bonito fue que a veces uno no entiende cuando un tío de ella, que es pastor, casi toda la familia de ella son muchos cristianos, Ujú. ¿verdad? Y le daba libros de yugo desiguales, porque ella en su iglesia y yo en la iglesia de, de la católica, pero con la única diferencia que a mí me enseñaron de Dios, Ujú. ¿verdad? Y yo veía en mí todos los defectos de las iglesias. Y por eso es que yo nunca me imaginé poder llegar hasta ese grado. Pero mi sorpresa ahora es que gracias a Dios, porque en la iglesia en que yo llego, yo no veo que hablen de cosas de la iglesia ni que se contradigan, a lo contrario. Y eso es lo que más me ha motivado
porque hablan de un Dios vivo, que hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y eso es lo que a mí me ha cambiado la vida, porque al creer en un Dios vivo, yo he visto sus maravillas, lo que Dios ha hecho en mi vida y en mi familia, porque a pesar de todo, siento que hoy estoy viviendo los mejores días de mi vida con mi esposa, algo que no podía vivir. Y es un poco curioso, hermanos, porque mucha gente cree que a lo mejor en un matrimonio no sé, de 5, porque los primeros 5 años regularmente dicen que son más difíciles, pero que los matrimonios que más disfrutan son después de 5, 10, 15 años, pero yo siento, hermana, que cuando uno viene a los pies del Señor, no importa el tiempo que ese matrimonio lleve, yo creo que siempre va a ser fructífero y siempre va a ser o lo que le da el éxito a un matrimonio es que esté bajo la cobertura de Dios. Entonces, escucho a hermana Margot que dice que oró 20 años. Hay mucha gente que ora 6 meses y no ve un cambio en su marido y al rato le está aventando el sartén en la cabeza. Pero, ¿cómo fue, hermana? O sea, esos 20 años estuvieron juntos, estuvieron separados, estuvieron peleando, estuvieron hablando. ¿Cómo fueron esos 20 años de espera, hermana Margot? Fueron años muy interesantes y Dios ha puesto cada proceso en nosotros. Cuando nos casamos, estuvimos 10 años, 10 años juntos. Los primeros años de un matrimonio normalmente son la luna de miel. La famosa luna de miel, que se comprenden, que se aman y que hablan todos los días. El hogar de nosotros era diferente. Estábamos juntos en la casa y sí nos amábamos, pero a nuestra propia manera. Habían conflictos, habían discusiones, habían contiendas, a veces no nos poníamos de acuerdo y pasamos años bonitos y años no muy agradables. Y era bien triste porque no teníamos, o sea, ni él iba a la iglesia y ni yo iba a la iglesia. Y él a veces yo le decía, yo voy a ir a la iglesia. Y él me decía, no, no puede ir a la iglesia. Y entonces me decía, yo siento que soy una carga para usted porque Dios me puede castigar porque no la dejo ir. Y sentíamos ese rompimiento de entendimiento como pareja en nuestro hogar. Entonces, pero aún así nos llegó la prueba cuando tuvimos la niña, la segunda niña. Y allí fue que queríamos o no queríamos. No era negociable que nos tuvimos que arrodillar los dos, pese a las diferentes religiones. Nos teníamos que arrodillar por la vida de nuestra hija. La operación de ella nos costaba 28,000 colones en aquel tiempo y nosotros no los teníamos. Entonces nos obligamos los dos a ayunar, nos obligamos a orar, pero ninguno de los dos nos congregábamos. Entonces, cuando vemos la obra de Dios, cuando vemos el mover de Dios, porque en el momento que iban a operar a nuestra hija, el doctor nos dijo, si es a las 11 de la mañana que la niña no despierta, traigan la cajita de ella porque solo así la vamos a entregar. Y para sorpresa nosotros eran a las 2 de la tarde y la niña no despertó. Cuando fuimos el doctor me dijo, la va a ver por última vez. Y cuando yo voy viendo cuando el doctor abrió la vitrina donde estaba mi hija, y le tocó los labios que ya estaban como blancos. La niña pegó un estornudo. Y entonces el doctor se asustó, las enfermeras se asustaron y nos dijeron, ustedes han creído en un Dios vivo. Y creo que eso fue como que el empujón de acercarnos más a Dios. Y de ahí para acá, de esos años, los dos orábamos. No nos congregábamos, pero orábamos. A los 10 años se terminó. Bueno, eso es bien importante decirlo, que como a los 2 años, 8 años que teníamos de estar juntos, mi esposo empezó a madurar, empezó a cambiar, empezó a ser un buen esposo. Entonces, cuando tenemos 10 años de casados, ahí se terminó la luna de miel, se terminó lo bonito y toman la decisión de venirse. Pero como en ese tiempo él se vino por su propia cuenta, a los 2 días regresó a la casa. Y bueno, yo no creía que él se iba a quedar, porque yo le decía, no, pues va a venir de vuelta. Y cabal llegaba. Pero la tercera vez ya nos pusimos a orar y ya le pedimos dirección a Dios y le dijimos, Padre, si es tu voluntad, ayúdanos ilumínanos para eso. Y ya la tercera vez ya nos regresó. Y ya me quedo yo con los niños, pero tuve que buscar a mi mamá entonces porque ya no tenía cómo seguir adelante yo sola y me voy para donde mi mamá y ahí sí ya me entregué otra vez de lleno a las cosas de Dios porque mi mamá cuidaba una iglesia. Entonces eso me permitió buscar del Señor y me ayudó. Pasaron unos años y yo trabajaba, pero lo bueno que Dios le puso a mi esposo no apartarse nunca de la familia, porque él estuviera donde estuviera, siempre se comunicaba con nosotros.
y siempre cumplía con la responsabilidad de padre, siempre mandaba para la comida, siempre. Entonces mi mamá me decía, ya ves cómo Dios contesta, porque del hombre solo no nace nada, pero Dios es el que escucha las oraciones, y siempre mi esposo estuvo bien pendiente. Con los años, en el año 2009, me metí a trabajar por los pueblos indígenas. Y en el año 2012 tuve la oportunidad de venir por primera vez aquí a Estados Unidos. Para ese entonces teníamos una mala comunicación con mi esposo. Él por acá pensaba que yo allá en El Salvador tenía otro hogar, y a mí me habían dicho que él tenía un hogar acá. Y entonces sí, nos maltratábamos verbalmente. Cuando él se quería quejar conmigo, lo maltrataba y él me maltrataba. Y entonces dije, no, ya no puedo, ya no. Y le dije a mamá, voy para Estados Unidos y vengo divorciada, porque yo estaba contenta. Yo dije, le voy a pedir los papeles, me voy a divorciar, y ahí terminó todo. Y entonces fue bien emocionante. Cuando nos vimos por primera vez, él me fue a recoger al aeropuerto, dos desconocidos totalmente. Él me dijo, hola, ¿cómo está? Y yo le dije, bueno, adiós. Llegó y el cuarto donde él estaba. Y entonces sí, y todo parecía normal. Al día siguiente él me dijo, la voy a dejar, me voy a trabajar, y yo, ok. Y entonces no había como esa comunicación de esposos, no había aquello bonito, dije yo, bueno, mi matrimonio está desarmado, ya no podemos hacer nada. Y ya como a los 6 días de que yo estaba allá con él, o a los 7 días, yo ya no aguanté. Ya no aguanté el silencio, ya no aguanté muchas cosas, y hice una carta. Y le dije que yo me venía para Los Ángeles, porque las personas que me habían traído me daban solo 8 días para que yo pudiera ir a arreglar las cosas con él. La abogada que yo tenía ya estaba clara que yo iba a pedirle el divorcio a mi esposo. Y la hija también, que es abogada, también me habían asesorado, y yo les dije que sí. Entonces cuando llegó mi esposo, me dijo en la tarde, me dijo, Margot, ya no aguanto, hablemos. Y entonces, y yo cerrada, no quería hablar. Pero ya después, cuando él leyó mi carta que yo había hecho, él me dijo, ya no podemos seguir así, hablemos. Entonces ya empezamos a hablar y nos dimos cuenta que los dos nos habíamos hecho daño, nos dimos cuenta que el no tener a Dios en nuestro corazón se cobra caro. La vida le cobra caro a uno. Y aún así dijimos, bueno, vamos a intentar. Mi esposo empezó a decirme, Margot, no es lo que usted piensa de mí. Y yo le dije, Gilberto, no es lo que usted piensa de mí. Y nos dimos cuenta que ni él estaba con otra pareja, ni yo. Yo nunca había tenido una pareja en El Salvador, porque mis principios, mis valores, mi familia me habían ayudado. Y yo estaba muy metida en el pueblo indígena ahora. Y entonces al día siguiente, cuando nos reconciliamos, nos amamos, y bueno, ya ustedes imaginaron todo lo demás. Al día siguiente me dicen, Margot, tienes que regresarte a Los Ángeles. Y luego ya no la quería dejar ir. Y yo ya no me quería venir. Entonces nos abrazamos bien fuerte y le digo, no me quiero ir. Y él me decía, no quiero que se vaya. Y entonces, yo sentí que ese día nació algo bonito, nació algo aparte de que Jesús nació en nuestros corazones. También ese día yo sentí que nos perdonamos, y dijimos, bueno, vamos a darnos una segunda oportunidad. Entonces, de todos estos años, mi esposo había estado bien pendiente de nosotros económicamente, pero ha hecho falta. Yo siento que un hogar sin la presencia de Dios, vuelvo a repetirlo, no es nada. Y entonces ya empezamos a comunicarnos con él, ya empezamos a hablar más claramente. Y ya pusimos altos a las personas que nos decían que no querían destruir nuestro hogar. Ya nos dimos nuestro lugar y ya pusimos alto. Entonces eso creo que también animo a las personas, a las familias que están con un hogar tierno, que no permitan que estén las familias involucradas, porque eso es un peligro muy grave, porque cuando las familias intervienen, tiende a destruirse siempre un hogar. Y se lo digo por los años que yo viví con la familia de mi esposo. Yo viví 18 años con la familia de mi esposo. Y luego de eso, Dios nos dio la oportunidad y nos dijo, bueno, aquí van a estar. En el 2000 empecé a venir nuevamente, ya venía todos los años, ya la cuestión era bien bonita y todo.
Pero llega un año que en el año 2014 yo empecé a sufrir persecuciones en mi país muy fuertes. Yo defendía el agua en mi país, defendía los territorios de los pueblos indígenas. Yo trabajaba mucho para los pueblos indígenas y empezaron a haber amenazas para mi hogar, para mis hijos. Y me tuve que mover de mi hogar donde yo vivía. Me fui para la ciudad, pensando que allá en la ciudad iba a ser como más tranquilo, pero año con año las cosas se iban empeorando a tal grado que tuve que pedir auxilio, tuve que asesorarme bien, pedir ayuda. Y cuando yo meto los papeles para que me puedan ayudar, a mi esposo lo agarra migración. Y entonces eso fue otra etapa muy difícil para nosotros como matrimonio, porque a él lo agarran en medio del trámite que yo estaba haciendo con mis hijos. Ahora yo tenía la esperanza de salirme del país, no sabía para qué país me iban a mandar, pero también tenía eso de que mi esposo no iba a poder estar junto con nosotros. Él estuvo preso por 3 meses y entonces me sacaron a mí de donde yo estaba porque ya las amenazas iban demasiado frecuentes y ya no me permitieron vivir ni en la ciudad ni nada, fueron agudizando día con día y me tuvieron que sacar de donde yo vivía y me pusieron en un lugar de refugio que le llaman. Y entonces allá yo tenía todo el tiempo para dedicarle a Dios y ahora sí le dije, Padre, perdóname por el tiempo que yo me he alejado, pero ahora sí te necesito. Necesito que tú intervengas en mi hogar porque ahora que mi hogar que ya nos reconciliamos con mi esposo, ahora las cosas se ponen más difíciles y ya empezamos a orar con mi familia, empezamos a buscar de Dios y empezamos a ver de qué manera podíamos salir adelante. Y mi esposo en la cárcel, no teníamos como mucha comunicación, pero me dieron la oportunidad de venir aquí a Estados Unidos aún estando en el refugio. Y bueno, en ese tiempo, a los 3 meses, mi esposo salió y ya en el 2020 Dios me permitió venirme con mis hijos y toda mi familia. Mi esposo ya estaba libre. Bueno, y él va a tocar la parte de cuando estuvo preso. Y ya Dios nos permitió venirnos para acá, pero hay algo que siento que Dios cómo va obrando en la vida de sus hijos, porque cuando yo me vine, yo estaba segura que me iba a meter más a profundidad a los pueblos indígenas. Hay algo que quiero comentarle a las personas que a veces uno siente que le sirve a Dios de forma equivocada, porque yo estaba segura que yo agradaba a Dios sirviéndole a las personas, dándolas y yendo a ceremonias, porque ellos no hacen culto, ellos hacen ceremonia. Y esas cosas no le gustan a Dios, porque ese Dios que Él es fuerte y celoso. Pero yo estaba de una forma ignorante, yo quería hacer las cosas a mi manera y quería servirle a Dios a mi manera. Y yo estaba bien segura que los hermanos indígenas en Los Ángeles me iban a recibir y iba a meterme como más de lleno. Pero la voluntad de Dios no era esa. La voluntad de Dios es que yo esté en este lugar para servirle, para adorarle y para glorificarle. Y fue así como Dios nos permitió estar juntos con mi esposo y con mis hijos y con toda mi familia en este lugar. Hermano Gilberto, ¿cómo fue para usted el hecho de que a lo mejor en su momento la vida de su esposa no figuraba algo en el lugar donde ustedes eran y de pronto usted viene y es una mujer que es conocida internacionalmente y defiende a su gente, defiende a su pueblo? ¿Cómo impactó esa parte en la vida de usted, en el concepto en el que usted tenía de su esposa? Bueno, yo de mi esposa me sentía muy orgulloso, porque a pesar de ser unas personas humildes, llegar a ser muy reconocida a nivel nacional e internacional, yo me recuerdo que todo mi sacrificio yo acá, según yo pensé que estaba haciendo algo bueno. Porque ella en su tiempo de allá, ella se dedicó mucho tiempo a ayudarles a los abuelitos de las personas de la tercera edad. Y yo me sentía feliz que eso era lo bueno que yo estaba haciendo. Pero me voy dando cuenta que sí es bueno hacer algunas cosas, pero todo cuando se hace en el nombre de Dios. Pero nosotros lo estábamos haciendo así caprichosamente, por decirlo, porque el trabajo que ella desempeñaba en El Salvador era muy importante para las personas más humildes y al mismo tiempo ella, por decirlo así, a lo mejor hasta se descuidaba de mis hijos, por decirlo así, porque ella andaba de reuniones tras reuniones y así es como ella alcanzó un gran éxito con la raza indígena.
porque cuando ella la mandaron a traer para acá, yo me sorprendí porque yo no me esperaba eso. Y cuando ella llega, yo me sentí la persona más feliz, pero te digo, pero como el tiempo que nos habíamos separado nos vino a separar un poquito de la confianza, porque no teníamos esa confianza cuando ella llegó, sino que empezamos poco a poco, pero lo más bonito que yo me sentía, como digo, orgulloso porque ella fue una persona que les ayudaba a las a los niños, porque según tengo entendido que ella ayudó a muchas mujeres que querían abortar, ¿verdad? Y me cuenta que hay niños que le dicen hasta tía de ver que ella les ha salvado la vida, porque ella les pusía videos donde abortaban los niños, y esa persona que quería abortar, cuando vio ese video, empezó a llorar. Y lo más bonito que ahora la niña quizás tendrá como unos 15 años, a lo mejor o más, pero yo me sentía satisfecho de lo que ella estaba haciendo. Porque yo me recuerdo una vez, creo que fue la primera vez que usted llegó a apartamento, que hablaron de Dios, y yo me recuerdo que le dije que yo no creía en las iglesias, porque había mucha gente que solo se dedicaba a construir y a construir, y mientras que los demás necesitados están muriendo de hambre con enfermedades que no se visitaban. Entonces, según yo pensé que estaba en lo correcto en una parte, pero en otra parte me estaba descuidando, que era lo más principal, servir a Dios. Entonces, cuando yo vengo a reflexionar, a veces uno habla lo de que ve, ¿verdad? Porque yo he visto solo cosas negativas, y cuando yo veo en la iglesia comunidad cristiana, para mí, le digo, de todas las iglesias a donde yo pertenezco, porque yo siento que pertenezco, me siento muy satisfecho, porque sí hablan de Dios y del amor de Dios. Y hay muchos lugares se desconoce eso, porque se vive solo el cristianismo, no se vive lo que en verdad es la palabra de Dios. Y ahora yo veo la diferencia de un cristiano de costumbre con un verdadero cristiano que sí glorifica a Dios en espíritu y en verdad. Para mí fue algo muy difícil, como le digo, porque yo me recuerdo que ahí estaba usted cuando hablaron del diezmo y de las ofrendas. Ajá, sí, todavía recuerdo esa parte. Entonces yo decía que estaba haciendo más yo, dando la oportunidad a esas personas de la tercera edad, que creer en una iglesia. Ajá. Pero ahora yo les pido que me perdonen, porque yo en realidad estaba acostumbrado a verlas las demás, ¿verdad? Y yo, sin conocerlos en la iglesia, comunidad cristiana, yo solo quería criticar. Yo decía, no, los pastores aquí. Y cuando el pastor me dijo, no, yo no toco ni un 5, me sentía apenado de ver que yo estaba aflorando de lo que muchas veces había visto en alguien que en realidad me vino a poner, como dice, un stop. Puedes hablar de los demás, pero menos de comunidad cristiana. Y así es como me he quedado yo bien sorprendido, como Dios se va manifestando, y he visto que en realidad para lo que es el trabajo de Dios de construir iglesias, hoy sí reconozco que vale la pena. Yo creo que es importante, hermanos, que tomemos en cuenta que Dios obra siempre en el tiempo correcto. Hay cosas que al principio uno no entiende o uno no se explica por qué, como por ejemplo esta situación que usted pasó de ver, bueno, hay iglesias que están dejando morir a mucha gente y se están preocupando por construir algo más grande o invertir el dinero donde a lo mejor no va a traer mucho fruto como ayudando a la gente, pero es bueno también que ahora Dios le ha dado esa convicción a usted de verlo. Bueno, o sea, es importante ayudar a la gente, pero también es importante construir, también es importante tener lugares que sean adecuados para atender a la gente que necesita la ayuda de Dios y la ayuda también de la iglesia. Y con respecto al momento complicado que pasó, hermana Margot, ¿hubo algún momento en el que ustedes hayan visto que no había una salida en medio de esa persecución que pasó? Sí, pasa momentos que no quisiera recordar, porque en un tiempo tuvimos que movernos en el país de un lugar a otro, porque no nos dejaban espacio. Ya nos habían amenazado a muerte y tuvimos que movilizarnos. Uno se siente, y eso es lo más triste, hermano Daniel,
que uno cuando no cree, o sea, cuando uno se siente alejado de Dios, uno se angustia, se desespera y no le haya salida a la vida. Y no encuentra manera, uno se sofoca, no haya cómo hacer, porque si en ese tiempo le estuviéramos sirviendo a Dios como ahora, hubiéramos dicho, bueno, es una ganancia morir, porque sabíamos que nuestra alma se va con Dios, pero en ese momento nos angustiamos por nuestros hijos y eso fue lo que nos permitió salir huyendo, porque no se puede llamar otra cosa que huyendo. Y se siente uno bien sofocante, se siente desesperado, buscando una salida, buscando otra. Y bueno, lo más triste es que sin tener no andaba mi esposo con nosotros, sino que él estaba acá y nosotros estábamos en El Salvador. Y eso es más complicado. Y eso creo que también nos llamó mucho a la oración. Y creo que ahí nos fortalecimos porque ya cuando yo no hallaba qué hacer, ya solo doblaba rodillas. Y así me dormía, oraba y me decía, a veces me molesta mi nuera y me dice, bueno, ¿estaba llorando o orando? Lo bueno, las dos cosas le decía yo, porque solo pasaba buscando de la presencia de Dios para que él sea Él el que nos guíe en el camino que íbamos a tomar. Y nunca nos imaginábamos de que íbamos a estar en este país. Ya en enero hicimos 5 años de estar acá ya. Yo me imagino que debe haber sido muy frustrante el hecho de que, yo tengo entendido, no sé si estoy bien, de que ustedes también estuvo en la ONU. Sí, fui, la verdad que, ¿cómo decirles? Cuando una persona viene de un proceso como el mío, creo que no nos queda más, no nos resta más que servirle a Dios, porque estuve en varios cargos allá en El Salvador. Fui asesora de ONU Mujeres casi por 5 años. Fui representante de los pueblos indígenas en la ONU y me tocaba venir aquí a defender los derechos del pueblo indígena, de las injusticias sociales que se hacían en el país. Y también fui participante de una ley que se formó para los artesanos. Fui presidenta de jóvenes de los artesanos. Éramos como unas 50 mesas a nivel nacional y estuvimos participando en leyes. Creamos la ley de fomento, protección y desarrollo al sector artesanal con énfasis a los pueblos indígenas. Logramos hacer muchas cosas en El Salvador, pero también no sabía que esto conllevaba pues a la persecución que después. Y eso es a lo que iba, porque digo que ha de ser muy frustrante el hecho de que pues, hoy estoy parado frente a la ONU y el día de mañana me están persiguiendo y están tratando quizás incluso de hacer cosas contra la integridad suya. Me imagino yo que fue un poco complicado en ese momento de poder asimilarlo, pero también, ¿por qué no verlo como una oportunidad para acercarse al Señor? Porque es lo que veo yo a raíz de todo esto, que en medio de todo eso Dios estuvo presente de manera directa y de manera indirecta, también Dios estuvo siempre ahí. Y lo importante y que hay que rescatar o enfatizar es que ustedes hicieron caso a la voz de Dios. Y a pesar de todo, no se soltaron de la mano de Dios. Yo creo que es lo más importante, la decisión que tomamos, a llegar a los pies de Cristo, someternos a su voluntad. Y sí, es bien complicado porque ya estaba, lo que usted acaba de decir, estar en la ONU, pero luego llega uno a la casa y bueno, ¿qué pasó? De hecho, la última vez que estuve en la ONU, en el mes de febrero, llegó a mi casa y justamente el 14 de febrero y llegan los policías, como que yo era una delincuente, a buscarme, a buscar en todas mis cosas que yo había llevado, llegaron bien violentos a mi hogar. Entonces era como, ¿dónde está la solución? Entonces ahora vemos para atrás y les digo lo que usted dice, si hubiéramos buscado de Dios, hubiera sido las cosas diferentes, pero Él tenía un propósito, Él tenía un propósito y ahora yo lo veo claro. El propósito de Dios era que yo y mi casa le serviríamos a Él, porque ahora alabo, glorifico y testifico de las maravillas de Dios, ver a mis hijos, a mi nieta, a mi nuera, a mi esposo, venir a los pies de Cristo, es lo más maravilloso que ha pasado. Y ahí es donde digo yo, bueno, valió la pena el que Dios haya pasado por ese proceso a su hija. Nos da mucho gusto, hermanos, que nos hayan compartido su historia, su testimonio, parte de su vida también. Solamente para terminar, hermana Margot y hermano Gilberto también, ¿qué le dirían a ustedes o qué consejo le darían después de todo lo que hemos hablado a la gente que los va a escuchar a través de este medio? Gilberto.
Bueno, yo lo que diría sobre todas las cosas, primeramente Dios, porque Él es el dueño del oro y la plata, y yo creo que a Él merece toda honra y toda gloria. También dice su palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano, deje el hombre impío su camino y vuélvase hacia Dios. Y creo que nosotros lo hicimos de una manera al revés. Yo podría animar a las personas a que buscaran de la presencia de Dios. Él es real, Él es fiel, Él es justo. Dice su palabra, en lo poquito me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Y cuando uno busca de las cosas de Dios, Él mismo va siendo su guía. El Espíritu Santo va delante de uno para hacer todas las cosas. Y yo animo a las personas y yo les puedo decir que no se van a arrepentir de buscar el camino correcto, que es el que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Esperamos que lo que hoy hemos hablado, lo que cada uno de ustedes ha escuchado hoy a través de la vida de los hermanos, sea de mucha bendición para ustedes. Siempre el propósito nuestro es que ustedes puedan ser bendecidos, aprender algo nuevo, escuchar procesos que como cristianos vivimos, y aún cuando no somos cristianos también los vivimos, cómo nos ayudan para acercarnos al Señor. Esperamos que hayan sido grandemente bendecidos cada uno de ustedes. Gracias, hermana Margot, gracias, hermano Gilberto, por estar con nosotros y compartirnos su vida. Dios los bendiga y hasta la próxima.